Penales. ¿Qué delitos posibles se configuran en medio de esta tragedia? Conversamos con el doctor Carlos Caro Coria y él nos responde lo siguiente. Hay muertos. ¿Qué responsabilidades penales existen en la ley para los responsables de esta tragedia? Acá la Fiscalía va a investigar seguramente el homicidio y los estragos, que es un delito contra la seguridad pública, y las lesiones. Son tres resultados que se han dado. Desde esa perspectiva, la llave de entrada es las competencias, la responsabilidad y obligaciones. Es un caso excepcional el que hemos visto este fin de semana. ¿Es como utopía? Sí, este es un megacaso. De hecho, la ciudad de Trujillo, la Corte de Trujillo, no tiene experiencia en procesar este tipo de megacasos, vamos a decirlo así, de modo que esto va a ser todo un reto, ¿no? Si vamos a la fase final, que es lo que ha pasado el día de ayer, tenemos, por un lado, a quien administra el centro comercial, no el dueño, ¿no? Ser dueño de algo no te hace responsable, la administración. ¿Quién administra el centro comercial? La empresa X, Y, Z. Por otro lado, están las autoridades. Ambos tienen deberes de supervisión, deberes de fiscalización, de manera que acá, en esa etapa, habría que determinar si el fallo es estructural o si es un fallo sobreviniente. Si es un fallo estructural, eso nos va a obligar a retroceder en el tiempo, porque vamos a tener que ir a ver cuál fue la empresa que hizo la ingeniería, la arquitectura, no la persona, sino seguramente una empresa. Si lo hizo bien o lo hizo mal. Si lo hizo bien o lo hizo mal, ¿quién fue el supervisor de parte del privado? Y también cuál fue la autoridad municipal que dio luz verde al proyecto porque le parecía idóneo desde el punto de vista de la ingeniería. Ok, eso es la estructural. ¿Y cuál es la sobreviniente? La sobreviniente es la que algunos han mencionado. Por ejemplo, el hecho de que la lluvia habría deteriorado el material y el material consecuentemente ha ido venciéndose, ¿no? Dicen eso porque si hubiera sido estructural, dicen no hubiera pasado tanto tiempo. Pero es un tema pericial. Correcto. O sea, en la manutención de la estructura, eso es lo sobreviniente. Exactamente. ¿Quién es el responsable de eso? ¿El dueño? ¿Real Plaza? Claro, la punta de la madeja para investigar quiénes son los responsables es siempre las autoridades, por lo que es la supervisión. La supervisión no es solo de origen, es permanente. Segundo, tenemos acá a la administración. La administración del centro comercial, se identifican zonas de riesgo y de acuerdo a esas zonas de riesgo vemos quiénes son los responsables de hacer la supervisión. Entonces acá hay que tener en cuenta que no es un fuente ovejuna, ¿no? Claro. Lamentablemente en derecho penal, y digo lamentablemente porque la población puede decir, alguien tiene que responder. Claro, alguien tiene que Hay responder. que ir, como se dice, cortando la cebolla por partes, ¿no? Para ir estableciendo quién es la persona concreta que ha tenido que supervisar esa área y en qué momento del tiempo. Ok, pero si hay 6 muertos, hay cárcel, ¿no? Pregunto. Evidentemente, esto podría traer como consecuencia una condena. Ojo, no ahora, yo no estoy hablando de prisiones preventivas, estoy hablando de una investigación para establecer la causa y si se identifican los responsables, una sentencia condenatoria, por ejemplo, por negligencia, podría implicar hasta 8 años de prisión respecto del delito de homicidio culposo. Ok. En el caso de lesiones, las propias, ya hay sumatoria de penas hasta alcanzar una suma determinada que es 30 años, ¿no? Claro, porque son 80 heridos. Eso se suma, ¿no? O sea, eso es un agravante Sí, pero para alguien que no cuidó una instalación, un establecimiento. Exactamente, pero con un límite, ¿no? 30 años. 30 años. Si es que se construyó mal, ¿se puede identificar al constructor, al supervisor? ¿Se tiene que ir para atrás y también hay cárcel o condena? Evidentemente, porque si ellos han incurrido en un fallo estructural, evidentemente han dado lugar, han dado pie a una construcción que era peligrosa para las personas. Y eso también podría significar culpa o negligencia de parte de ellos, pero no solos, ¿no? Ellos como contributivos, el supervisor como contributivo, la municipalidad eventualmente, las autoridades de aquella época. En esa hipótesis también quienes hayan estado a cargo en concreto de la supervisión, ¿no? Si se descubre que los funcionarios, trabajadores de Real Plaza sabían que eso estaba fallando, que sonaba, se caía y sucedió y no hicieron nada, eso es cárcel. Claro, si es que estamos hablando ya no de un fallo de supervisión, sino de conocimiento, ¿no?, de que este fallo existía y lo oculto, le echo tierra, como se dice, y trato de pasarlo por agua tibia, eso daría lugar, en ese supuesto grave, a una imputación dolosa. Y eso nos pondría en un terreno, digamos, donde las penas son bastante más altas. Estamos hablando ahí de la pena de un homicidio simple, tuviera hasta 20 años, y si se imputa un caso gravísimo ya
de asesinato por poner en peligro la vida de varias personas, eso podría llegar hasta el juicio. Ahora, la parte civil es una obligación indemnizar a todos, tanto a heridos y más aún a lamentablemente fallecidos. Probablemente es hay veces lo más incluso recomendable por un tema de responsabilidad social corporativa, por un tema de evitar litigación, el desgaste de la marca. Entonces, eso es algo que seguramente la empresa te estará valorando en este momento. Pero todo el mundo tiene derecho a demandar, ¿no? Porque No, es una sin vida. duda, sin duda, ¿no? El tema es de que una demanda y un proceso también es desgastante, implica más sufrimiento también para los deudos. Y si hay un acuerdo que uno puede estimar razonable, es lo que generalmente se hace en casi todos los países en este tipo de casos. Bueno, aquí lo que toca es que el Grupo Intercorp brinde toda la información posible a las autoridades, ¿no? Tenemos a los empresarios duramente cuestionados, ¿no?, por hacer una mala construcción, pero también tenemos el rol del Estado. El Estado debe fiscalizar. El Estado no debe creer a ciegas en los planos o en los reportes que dan o entregan los empresarios. El Estado también tiene que velar por la seguridad de los peruanos. Brian, te escuchamos con este último contacto. Sí, efectivamente, Carla, esperemos que las investigaciones lleguen a un buen puerto. Los trabajos van a seguir el día de mañana y las vigilias, según las personas que han llegado hasta este punto, también continuarán en los próximos días. Esa es la información, Carla, que tenemos desde Trujillo en esta cobertura completa por esta lamentable tragedia. Muy bien, Brian, muchísimas gracias a ti y también a Walter Jiménez, quien ha hecho la cámara esta noche. Pero nosotros tenemos que irnos.